sahip çıkıyorsun Reyhan, öyle mi? Benim adıma kararlar verdiğiniz günler bitti. Ben bu evi yeni aldım. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las mejores series turcas desaparecen de la noche a la mañana? Justo cuando todos estábamos enganchados a cada episodio, hoy te traemos un recorrido lleno de misterio, polémica y sorpresa. 10 series turcas que fueron canceladas cuando estaban en su mejor momento. Un listado que nadie quiere que recuerdes, pero que debes conocer si eres un verdadero fanático del drama turco. Estas series no solo tenían tramas prometedoras, personajes carismáticos y romances imposibles, sino que además contaban con producciones de alto nivel, presupuestos enormes y actores icónicos que nos hicieron esperar con ansias cada capítulo. Sin embargo, por razones que parecen sacadas de un thriller detrás de cámaras, los canales decidieron cortar la emisión abruptamente, dejando historias inconclusas, secretos sin revelar y giros que jamás llegaron a su clímax. Algunas de estas cancelaciones generaron escándalo entre los fans, debates encendidos en redes sociales y hasta teorías conspirativas sobre presiones de audiencias, conflictos internos de producción o simples errores estratégicos de los canales. Desde finales abruptos que nos dejaron boquiabiertos hasta episodios que prometían cambios radicales en la trama y nunca se emitieron, cada serie en esta lista tiene un historial polémico que merece ser contado. Te prometemos revelar todos esos secretos oscuros detrás de cámaras, romances truncados y giros que nunca vimos en pantalla, haciendo que te preguntes qué hubiera pasado si estas series hubieran tenido la oportunidad de continuar. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal y dale al botón de me gusta, porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido exclusivo y de calidad sobre series turcas. Además, si quieres apoyarnos aún más financieramente, puedes dejar un super thanks, pero si no es posible, simplemente comenta cuál de estas cancelaciones te ha sorprendido más y únete a la conversación. Quédate hasta el final, porque la última revelación de esta lista te dejará impactado. Y créeme, nunca imaginarías que una serie con tanto potencial terminara así. Prepárate para adentrarte en un mundo de intrigas, secretos y dramas truncados que marcaron a toda una generación de fanáticos del drama turco. Saknkal fue una de esas raras series turcas que parecía destinada a convertirse en fenómeno social, porque tenía todo lo que el público ama. Un reparto de estrellas con Özge Pirinci y Salih Bademci como protagonistas, una trama intensa sobre dolor, justicia y venganza y hasta una venta internacional incluso antes de su estreno en Turquía. Incluida una gala con representantes de más de 50 países e interés de mercados como Rusia y Oriente Medio. Sin embargo, el destino de esta producción fue una de las decisiones más polémicas de la temporada, porque fue cancelada abruptamente tras tan solo 5 episodios, en pleno auge promocional y con grandes expectativas puestas sobre ella. La historia central seguía a Suriye, una mujer cuya vida se derrumba tras la tragedia de perder a su hijo y que se embarca en una intensa cruzada personal contra la corrupción, el crimen y secretos familiares que amenazan con destrozar todo lo que tenía. La narrativa, que mezclaba emociones fuertes, moralidad oscilante y personajes complejos, se suponía que sería un éxito de audiencia, pero paradójicamente no logró conectar con el público turco en los números de audiencia que importan para los canales nacionales. Lo más controversial no fue solo el hecho de que Now TV decidiera tirar la toalla tan rápido, sino la forma en que sucedió. Después de misiones irregulares, un receso para evaluar estadísticas de audiencia y finalmente una decisión cuasi ejecutiva por parte del canal de dar por terminada la historia con solo 5 capítulos. Muchos fanáticos y comentaristas en redes sociales cuestionaron abiertamente esta medida como un acto de insolvencia narrativa, acusando al canal de no darle ni siquiera el tiempo suficiente para que la trama se desarrollara o para que el público se enganchara. Otros criticaron que un proyecto con tanto presupuesto, promoción y un elenco sólido terminara reducido a una breve aparición en pantalla sin una conclusión satisfactoria. Este desenlace tan repentino ha alimentado el debate sobre si la industria televisiva turca, obsesionada con cifras de rating inmediatas, mata demasiado pronto historias con potencial, relegándolas al limbo antes de que puedan demostrar su verdadero valor artístico o de trama. Arpn fue una de esas series turcas que prometían revolucionar la temporada, pero terminó convertida en el ejemplo paradigmático de cómo la guerra por el rating puede destruir un proyecto aún antes de que llegue a su mejor momento. Estrenada el 7 de septiembre de 2025 en Star TV, la producción empezó con altas expectativas, un reparto de estrellas y una historia emocionalmente intensa sobre vidas que se entrelazan tras un trasplante de corazón. Sin embargo, lo que debía ser un drama profundo terminó desmoronándose en apenas 13 episodios debido a una caída abrupta de audiencias y conflictos internos que terminaron afectando su calidad y percepción pública. Desde el principio, Arpn intentó posicionarse como un drama emocional y complejo,
con Kerem Bürsin, Liv Comert y Denise Akra al frente de un elenco que llevaba peso y experiencia. La sinopsis narraba cómo Asle, tras recibir un corazón en un trasplante, quedó unida a una familia poderosa y plagada de conflictos, mezclando amor, dolor y secretos, una premisa que parecía tener todos los ingredientes para enganchar. Pero las cosas empezaron a torcerse. A pesar de iniciar con cifras de audiencia relativamente aceptables, las cifras comenzaron a caer episodio tras episodio y la competencia de la franja no perdonó. La producción pasó de estar entre los estrenos más comentados a lidiar con números que la ponían en posiciones cada vez más rezagadas en los rankings de Star TV, hasta que los responsables tomaron la dura decisión de cerrar la serie con el capítulo 13 en vez de extenderla como se había planeado inicialmente. La polémica no se quedó solo en los fríos números del rating. Una escena muy cuestionada en el episodio 9, una representación de agresión sexual sobre el personaje de Asle, provocó una fuerte reacción negativa en redes sociales y críticas al guión por supuestamente cruzar líneas narrativas innecesarias, lo que algunos fans señalaron como otro factor que ahuyentó al público. Sumado a esto, surgieron problemas detrás de cámaras. Se reportó que actores fueron repentinamente eliminados del proyecto o vieron reducida su presencia, generando rumores de tensiones creativas y guionistas girando la historia en direcciones que no resonaron con la audiencia. El resultado final fue una serie con inmenso potencial que nunca logró sostener su calidad ni fidelizar a la audiencia, terminando mucho antes de lo esperado en una industria televisiva turca donde la presión por el rating a veces sepulta proyectos con ideas interesantes, enseñando que tener buenas intenciones y grandes nombres no basta si las cifras no acompañan. Lofan Tears, Aşk Bekliyor, nació como una de las apuestas más llamativas de la temporada turca de 2025, una superproducción con dos de las figuras más grandes de la televisión turca, Hande Erçel y Baraduk, y un remake de un éxito internacional, Queen of Tears. La expectativa era enorme desde el anuncio, con una gran campaña promocional y redes sociales llenas de hype sobre la química de los protagonistas y la emotiva historia de amor y tragedia que prometía conquistar audiencias. Sin embargo, lo que debía ser un fenómeno se convirtió en uno de los fracasos más comentados del año. A pesar del reparto estelar, impecable producción y recursos invertidos, la serie no logró sostener cifras de audiencia satisfactorias y apenas alcanzó números moderados en su primer capítulo, mucho más bajos de lo que esperaba el canal ATV. La polémica explotó cuando, tras solo 7 episodios, la cadena decidió cortar la emisión y dejar el proyecto sin segunda temporada. La reacción de los fans fue de incredulidad y molestia. Muchos pensaban que la producción tendría tiempo para evolucionar y atraer más seguidores, pero los datos de audiencia y las exigencias económicas pesaron más que las esperanzas de los espectadores. Las razones detrás de este abrupto final han alimentado debates intensos. Por un lado, se criticó que la historia, aunque emotiva, no conectó lo suficiente con el público turco, quizá por una adaptación que no supo equilibrar los giros trágicos con el desarrollo natural de los personajes. Además, la producción fue calificada como carísima, con costos por episodio que superaban lo habitual y salarios altos para sus protagonistas. Fuentes señalaron que incluso hubo cambios en el equipo creativo a mitad de camino, incluyendo la salida de la guionista original, lo que complicó más el rumbo de la narración y sembró dudas dentro del equipo sobre la dirección artística del proyecto. En redes y foros, la cancelación se convirtió en símbolo de una tendencia en la televisión turca. Cortar de raíz incluso proyectos con grandes nombres y las cifras no acompañan, lo que ha generado críticas sobre la falta de paciencia de los canales y las exigencias de un sistema que penaliza cualquier titubeo de audiencia. Muchos fanáticos consideran que Lofan Tears merecía más tiempo para demostrar su poder narrativo, y su abrupta salida del aire se ha debatido entre quienes culpan a la dirección, al guión o incluso al propio público por no dar una oportunidad real a una historia con potencial. Belia, una de las grandes apuestas de Show TV, con un reparto potente liderado por Akın Aksu y Serra Arturk, promesas de drama familiar, secretos, traición y amor en un entorno fascinante como el terminal de autobuses de Şenler, que ofrecía un telón de fondo inusual para una dizi. La premisa era jugosa. Timur, un mecánico con deudas, termina accidentalmente adoptando la identidad del heredero Zafer Karsl, lo que desencadena una serie de conflictos dentro de una familia poderosa, enfrentamientos de poder, romance forzado y una lucha constante por el control. La producción prometía ser ambiciosa, con un guión diseñado para enganchar a los espectadores y un elenco capaz de sostener intensas subtramas de amor, venganza y traición, lo que incluso generó expectativa internacional en eventos de la industria televisiva. Sin embargo, lo que pintaba como un éxito seguro se convirtió en un tema polémico apenas unos meses después de su estreno el 11 de septiembre de 2025.
A pesar de que los seguidores y críticos señalaban que la serie tenía elementos potentes y actuaciones destacadas, las audiencias no crecieron al nivel esperado por el canal, en un giro dramático digno de la propia trama de la serie. Show TV decidió cancelar oficialmente Velia tras 26 capítulos sin renovación para una nueva temporada. Esta decisión no fue solo un simple cierre de temporada. Se percibió como un golpe abrupto que dejó a una parte del público frustrada y desconcertada, porque muchos sentían que aún había historias sin resolver y potencial narrativo desaprovechado. La polémica alrededor de la cancelación va más allá de una simple caída de ratings. En redes y foros de fanáticos, muchos defienden que la serie tenía identidad propia, personajes complejos y una trama que merecía más tiempo para desarrollarse plenamente, criticando que el mercado televisivo moderno en Turquía prioriza cifras inmediatas por encima de construir sagas sólidas. Otros espectadores señalaron que elementos de producción, como la forma en que se manejaron ciertos giros de historia o decisiones narrativas en los últimos episodios, pudieron haber contribuido a la disminución de interés, creando un choque entre lo que la audiencia esperaba y lo que recibió. Además, algunos fans extranjeros aseguraron que si bien la serie tenía seguidores leales, los sistemas de medición tradicionales en Turquía no reflejaban el alcance global que Velia estaba logrando en plataformas internacionales, lo cual agrava aún más la sensación de que fue cancelada antes de tiempo. Rüya TV fue una de esas series turcas que prometieron reinventar el drama televisivo, pero terminó siendo un ejemplo de cómo la ambición y la expectativa pueden chocar brutalmente con la fría realidad de las cifras de audiencia y la implacable industria de la TV. Estrenada con gran publicidad el 2 de diciembre de 2025 en Show TV, este drama romántico y de misterio seguía la historia de Aydan, una humilde peluquera de un barrio obrero de Estambul que, de forma casi cinematográfica, se transforma en dueña de un lujoso centro de belleza gracias a un giro del destino y a su compleja relación con Emir, un empresario enigmático y poderoso con más secretos que un thriller de espías. El reparto era estelar. Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Erol y otros nombres fuertes que, según muchos críticos y fanáticos, aseguraban una serie sólida con profundidad emocional y tensión narrativa que justificaría una larga vida en televisión. Sin embargo, lo que ocurrió fue una montaña rusa polémica. A pesar de todo el bombo mediático, de los elementos atractivos como romance, riqueza, secretos y choques de caracteres, los índices de audiencia empezaron a bajar mucho antes de lo esperado. Los productores intentaron un cambio de estrategia moviendo la serie de su horario original de martes a domingo para captar más espectadores, pero ese ajuste no fue suficiente. La audiencia seguía desconectándose capítulo tras capítulo. La situación se volvió incluso más dramática cuando uno de los actores principales, Felin Nalkakan, que interpretaba al ex marido de Aydan, abandonó la serie antes de su final, algo que los tabloides insinuaron como un intento de revivir el interés de los fans, pero que terminó siendo visto como una señal de caos detrás de cámaras. Finalmente, tras solo 13 episodios, la producción de TMC Film anunció que Rüya TV llegaba a su fin debido a la caída persistente de los números de audiencia, cerrando así un proyecto que muchos consideraban demasiado prometedor para terminar tan rápido. Lo más polémico fue que el mismo final presentado como la conclusión incluyó referencias implícitas a las campañas de fans en redes sociales y bromas internas sobre servicios de streaming, lo que algunos interpretaron como una crítica velada al sistema que obliga a series con fuertes universos narrativos a morir si no logran ratings inmediatos. En resumen, Rüya TV se convirtió en otro ejemplo de producción que, pese a tener un elenco sólido, conflicto dramático e interesante y personajes cargados de potencial, no logró traducir eso en éxito televisivo, lo que ha generado debate entre fanáticos y analistas sobre si la cancelación fue justa o un reflejo de una televisión demasiado impaciente. Ben Lehman fue una de esas series turcas que prometían mucho y terminó siendo un escándalo silencioso en el mundo de las dizi. Desde su lanzamiento en otoño de 2025 en el canal Now TV, con un elenco potente encabezado por Burçin Terzioglu, Özgür Çevik, Duygu Sarn y Selin Sekerci, la producción parecía tener todo para triunfar. Una trama de secretos enterrados, amistades fracturadas, glamour y misterio en un pueblo costero idílico, con Lehman como protagonista dispuesta a reescribir su destino entre intrigas familiares y pasados traumáticos. Sin embargo, detrás de esa ilusión premium se escondió una realidad brutal. La audiencia no acompañó. Meses antes del final, ya circulaban rumores de que la continuidad de la serie dependería directamente de los datos de audiencia de su 12º episodio, un signo claro de que los números no eran los esperados por la producción y la cadena. Los ejecutivos de Now TV,
que inicialmente confiaban en que Ben Lehman explotaría en redes sociales y streaming, hicieron todo lo posible incluyendo reforzar el guión y mover piezas dentro del elenco para intentar subir cifras que nunca reflejaron la calidad percibida por la crítica o por los fans fieles. El desenlace llegó como un jarro de agua fría. Tras solo 13 episodios, la cadena decidió jalar el enchufe y emitir un final definitivo, alegando que las audiencias seguían siendo demasiado bajas para justificar una segunda temporada. Lo más polémico no fue que la cancelaran, sino cómo lo hicieron. Incluso cuando los datos del 12º episodio mostraron una ligera mejora en los índices, la decisión de cerrar puertas ya estaba tomada, provocando indignación en las redes sociales donde los seguidores clamaban que se le diera un lugar alternativo, como Disney Plus, para continuar la historia. La reacción de los fans fue dura. Etiquetas como "este final no se lo merecía" y "devuelva nuestra serie" inundaron plataformas, con muchos alegando que la serie, aunque no un éxito de audiencia masiva, se había ganado un núcleo devoto de seguidores que sintieron que el cierre fue apresurado y poco respetuoso con el arco narrativo. En definitiva, Ben Lehman se convirtió en otro caso donde la lógica matemática de los ratings aplastó la narrativa, dejando una sensación de injusticia entre los espectadores que pensaban que la producción tenía más potencial del que se le permitió demostrar. Godler y Cara Deniz fue una de esas series turcas que, sin ningún aviso previo al espectador, se convirtió en sinónimo de polémica y frustración porque su marcha por la puerta de atrás provocó un auténtico terremoto en redes y entre fanáticos del género. Estrenada el 2 de septiembre de 2025 en el canal ATV. Con grandes expectativas alrededor de su reparto encabezado por Alit Ozursar y Ozge Yaf, esta historia que prometía un drama intenso de poder, familia rota y pasión imposible entre los impresionantes paisajes del Mar Negro. Terminó su recorrido apenas 16 episodios después, sin renovación oficial ni explicación clara hasta el final. Desde el principio, Godler y Cara Deniz apostó por un conflicto fuerte. Un capitán de mar llamado Aziz regresa a casa y se ve atrapado en una red de traiciones y secretos cuando descubre que es el hijo perdido de una poderosa familia, enfrentándose a su medio hermano y al hombre que la abandonó, mientras se enamora de la mujer que inesperadamente pertenece a esa misma familia. Sin embargo, lo que pudo ser un clásico melodrama turco de rivalidades familiares y romance apasionado, terminó siendo un caso de estudio sobre cómo las audiencias y la falta de respaldo firme de la cadena pueden sepultar un proyecto hasta entonces considerado prometedor. La verdadera polémica estalló cuando no solo se confirmó que la serie iba a terminar en diciembre de 2025 con su episodio número 16, sino que el propio director, Altan Donmez, supo del final de la producción mientras veía la emisión por televisión. El momento en que apareció la palabra final en pantalla no solo tomó por sorpresa a los espectadores, sino también a todo el equipo creativo y al elenco, que no habían sido notificados previamente por la cadena. Donmez expresó en redes su indignación y tristeza, criticando la manera en que la industria trató un proyecto al que el equipo había dedicado esfuerzo y profesionalismo. Los informes que circularon después sugirieron que la cancelación fue principalmente impulsada por bajas cifras de audiencia y la feroz competitividad de la franja horaria, junto con decisiones internas de la productora y la cadena para no extender una trama que no había alcanzado los resultados esperados. Esto generó reacciones divididas. Algunos fans lamentaron la abrupta finalización, mientras que críticos de las telenovelas turcas señalaron que la cancelación reflejaba un problema más profundo del sistema de producción televisiva en Turquía, donde las series pueden ser sacadas del aire sin concluir adecuadamente su narrativa cuando los números no acompañan. Bereketli Topraklar es un ejemplo polémico de cómo incluso las producciones más prometedoras pueden desinflarse abruptamente en la feroz industria de las series turcas. Esta producción de Show TV, estrenada el 2 de noviembre de 2025, fue anunciada con bombos y platillos como uno de los dramas más ambiciosos de la temporada, reuniendo a nombres potentes como Engin Akyurek y Gülsüm Ali, además de un elenco sólido y un trasfondo de rivalidad familiar intenso en la región de Adana. Se esperaba que la historia de dos clanes enfrentados, secretos enterrados, amor y justicia mantuviera al público enganchado semana tras semana. Sin embargo, lo que debía ser un regreso triunfal para el género terminó siendo una de las cancelaciones más sonadas del año. Bereketli Topraklar fue oficialmente cancelada y finalizó con apenas 5 episodios, saliendo del aire con su quinta y última emisión el 30 de noviembre de 2025. La razón oficial fue tajante y sin rodeos. Las cifras de audiencia fueron consistentemente bajas desde el primer capítulo, incapaces de justificar el elevado presupuesto que tenía el drama. Los directores y guionistas incluso fueron reemplazados en un intento por mejorar los resultados, pero ni siquiera eso logró un repunte en los números. Lo que hace a esta cancelación tan escandalosa no es solamente el hecho de que se detuvo antes de lo previsto,
sino que el público sintió que la narrativa fue abruptamente tronchada sin un cierre digno para personajes y arcos argumentales que apenas empezaban a desplegarse. La serie tenía hambre de grandeza, rivalidades familiares centenarias, secretos que podían desmoronar vidas, amores conflictivos entre Homer y Nevin, y la constante amenaza de sangre y traición en tierras que parecían tan fértiles como los conflictos que albergaban. En lugar de permitir que esa historia floreciera y culminara de manera satisfactoria, el proyecto se estancó antes de alcanzar su propio ritmo. Para muchos fanáticos y observadores, este caso es un síntoma de un problema mayor. La obsesión de las cadenas con los índices de audiencia antepone la rentabilidad inmediata a la construcción sólida de historias. Bereket Litopraklar, que se promocionó como el nuevo gran drama de la temporada, ahora es citado como una advertencia para productores y canales, incluso con estrellas reconocidas y un contexto narrativo rico. Si los números no llegan desde el principio, no hay paciencia ni oportunidad para crecer. La cancelación dejó a muchos espectadores con un amargo sabor, cuestionando si la industria valora realmente las historias que cuenta o simplemente las cifras que generan. Holding se lanzó con la promesa de ser uno de los grandes dramas turcos del año, reuniendo un reparto con nombres conocidos como Erdal Fiaklar, Tuba Sungurolu, Oznur Serseler, Melissa Dongel y Sebnem Hassanisoui, y con una trama que parecía combinar drama familiar, poder y ambición en el mundo corporativo al estilo de un culebrón de alto presupuesto. La historia giraba en torno a Aidan, una mujer fuerte que, tras romper récords mundiales de apnea, se ve inmersa en una familia rica y poderosa cuyo brillo superficial oculta traiciones, secretos oscuros y luchas despiadadas por el control de un imperio empresarial. Sin embargo, a pesar de ese arranque ambicioso y de contar con actores de renombre ampliamente reconocidos en Turquía, la serie no encontró su lugar en la feroz batalla por la audiencia desde el primer episodio. Las cifras de rating fueron bajísimas, cayendo rápidamente bajo los umbrales mínimos que dictan la supervivencia de una serie en televisión turca donde si no superas ciertos índices de audiencia en las primeras semanas, te cortan la transmisión sin contemplaciones. El resultado fue impactante e inesperado. Holding fue cancelada después de apenas 4 episodios emitidos, una decisión tan abrupta que ni siquiera llegó a desarrollar gran parte de su potencial narrativo ni a permitir que los personajes principales mostraran por completo su arco dramático. Producciones tan ambiciosas suelen planear una temporada completa, pero aquí los productores decidieron poner fin inmediatamente después del 4º capítulo, dejando el proyecto sin continuación, sin posibilidad de redención y con muchas preguntas sin resolver sobre por qué la audiencia no respondió a una historia que, sobre el papel, parecía tener todos los ingredientes para triunfar. Para los fans del género y los seguidores de las dicis turcas, este desenlace fue motivo de polémica y debate. ¿Falló el guión en conectar con el público? ¿Fue una mala estrategia de emisión o simplemente el público ya está saturado de formatos similares y exigió algo más innovador? Lo cierto es que incluso con un elenco sólido y un planteamiento dramático interesante, el mercado televisivo turco demostró ser despiadado, y Holding pasó de ser una apuesta de alto perfil a convertirse en un ejemplo de cómo una producción puede desaparecer en cuestión de semanas si no logra capturar la atención del público. Yan Oda, oficialmente titulada Yandaki Oda, la habitación de al lado, es un caso que ha generado controversia y debate intenso entre los fanáticos de las series turcas porque lo que prometía ser una de las grandes apuestas de la temporada terminó convertida en uno de los mayores fracasos televisivos recientes. Cancelada abruptamente en su 4º episodio sin siquiera rodar ni emitir un desenlace real de su historia. Era un proyecto con un reparto estelar compuesto por nombres muy conocidos, como Onur Seyit Yaran venido de la exitosa Hermanos, Seba Alsan famosa por Pecado Original y Kenneth Indoruk Infiel, junto a actores veteranos como Nathan Kesal y Derya Pnaraka, lo que para muchos sugería que las audiencias se volcarían masivamente desde el primer capítulo. La sinopsis inicial planteaba una mezcla de drama familiar y romance explosivo. Una presentadora de televisión muy popular decide casarse con uno de los hombres más acaudalados del país, lo que une dos familias muy diferentes bajo un mismo techo, generando tensiones, conflictos de herencias y un romance entre hijos que vivían en habitaciones contiguas, un guión que debía enganchar por su mezcla de conflictos sociales con amorío intenso. Pero la realidad fue brutal. Tras 4 semanas al aire, la audiencia no respondió como esperaban los productores y la cadena Star TV decidió retirar la serie de la programación por sus bajos índices de audiencia, haciendo que el 4º episodio sea, de hecho, el último emitido y dejando las tramas sin cerrar y sin un final planificado. La polémica no solo vino por el abrupto final, sino porque muchos aficionados en redes y foros criticaron con dureza la calidad del guión, señalándolo como débil o incoherente, hasta el punto de preguntarse cómo un proyecto con un plantel tan destacado podía fallar tan estrepitosamente.
Para los detractores, la historia no estaba a la altura del reparto y eso se reflejó en las cifras de audiencia que terminaron dictando sentencia antes de tiempo. Críticos y seguidores apuntan que, además de la fuerte competencia de otras series turcas en la misma franja horaria, la falta de una narrativa sólida desde el principio y la incapacidad de enganchar al público explican por qué una serie con tantas estrellas, que incluso algunos medios españoles presentaron como un gran retorno de sus protagonistas favoritos, terminó siendo recordada más por su cancelación abrupta que por sus actuaciones o historias. Después de repasar estas 10 series turcas canceladas en su mejor momento, queda claro que la televisión no siempre respeta el talento, el esfuerzo ni la pasión de los fans. Historias que prometían giros inolvidables, romances imposibles y secretos que podían cambiarlo todo quedaron truncadas, dejando un vacío imposible de llenar y audiencias furiosas que aún hoy discuten qué hubiera pasado si los productores hubieran dado una oportunidad a estas joyas. Desde finales abruptos hasta decisiones cuestionables de los canales, estas cancelaciones nos recuerdan que, en el mundo del drama turco, nada está asegurado y que incluso las series más prometedoras pueden desaparecer sin previo aviso. Si eres un verdadero fanático, no puedes olvidar estas historias ni las lecciones que dejan. La pasión por las series no depende de la pantalla, sino del impacto que logran en quienes las vemos. Así que comenta cuál de estas cancelaciones te sorprendió más. Comparte tus teorías y mantente alerta. El próximo éxito que ames podría estar al borde del abismo antes de que lo notes. Y recuerda, apoyar este canal con un super thanks o un simple comentario nos ayuda a seguir descubriendo y contando todos los secretos del mundo de las series turcas, porque cada historia merece ser escuchada hasta el final.